lo que tú has hecho en nosotros. Gracias porque tú mandaste a tu Hijo a morir por nosotros, aún sin conocernos. Gracias, Padre, porque aún sin conocernos, Señor, tú diste a tu Hijo. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque aunque te hemos fallado, tal vez nos hemos apartado, gracias, Señor, porque tú sigues ahí. Gracias, Señor. Y no hay otro lugar como estar aquí en tu casa. Gracias, gracias, Señor. Me has quebrantado una y otra vez. Me siento olvidado, como si no me ves. Y cuando te hablo, lo único que puedo hacer
vez más, dígalo. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor. Sabemos que no se compara otro lugar sino estar aquí en tu casa. Gracias, Señor. Gracias porque nos permites iniciar un mes más, este mes de septiembre. Gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque podemos tener la libertad de levantar nuestras manos y darte honra y gloria solamente a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Dígale una vez más: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti
Bien, hermanos, pues vamos a un pasaje de la Escritura en Romanos capítulo 8, verso 31. Romanos 8, verso 31. Los que están analizando esto de la Escritura, a estos pasajes, que un pasaje solamente, un versículo que yo quiero tomar, que Pablo nos comparte en el capítulo 8, verso 31. Y quisiera hablarles de un tema de volvernos a la presencia de Dios. Qué importante es eso, hermano, porque mire, en cualquier momento vamos a tomar ese camino que tomó nuestro hermano Jaime ayer. Dios le permitió ya cerrar el mes a las 7, 8 de la noche. Él ya estaba encaminándose a ese destino. La muerte dura un segundo, hermanos. La muerte, no crea que es dolorosa. La muerte dura un segundo. En un segundo usted entra a la dimensión desconocida, donde ya no pasa el tiempo, donde es la eternidad. Y por eso la Escritura nos motiva a decir que unos se levantarán para condenación y otros para vida eterna, y de eso somos nosotros. La palabra del Señor nos invita a considerar esto el día de hoy. Volvamos a la presencia de Dios, a la presencia del Señor. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Luego da Pablo una explicación escatológica y dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Leamos fuertes al unísono de esa última porción. Dice: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pueden ocupar sus lugares. Generalmente nosotros, hermanos, cuando tomamos una decisión o cuando tomamos un rumbo o cuando vamos a emprender una nueva aventura en la vida, siempre lo que más queremos es tener garantía. ¿Qué garantía me das? No se diga en la vida del matrimonio, cuando el novio le ofrece matrimonio a la muchacha, dice: bueno, ¿qué garantía? ¿Cuál es la garantía? Y él procura ofrecer lo que tienen, y a veces ofrecen lo que no tienen, siempre con la idea de tener más, de soñar, de aventurarse. Y en la vida generalmente lo que nosotros buscamos es la garantía de algo, la seguridad, vamos, de que aquel camino, aquel trabajo que vamos a obtener, aquel contrato que vamos a firmar, nos da seguridad, nos da protección, nos da provisión. Y cuando nosotros analizamos este pasaje, y sobre todo todos estos pasajes de la carta a los romanos que Pablo escribe a esta iglesia que está en Roma y que Pablo no conocía, que Pablo solamente de oídas sabía que se congregaban en las casas, que Roma era una ciudad muy poblada, en un área muy pequeña, había cerca de 1 millón de habitantes en este tiempo que Pablo escribe, y de ese 1 millón de habitantes había como 50,000 judíos, y de esos 50,000 judíos había unos pocos creyentes que habían reconocido a Jesucristo, que habían entendido que Jesús de Nazaret era el unigénito Hijo de Dios. Pero miren, estos pasajes que encontramos desde el verso 28, que me gustaría leerlos con ustedes, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero de señala, dice: esto es, como subrayando, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Cuando leemos estos versículos, hermanos, nos conducen precisamente, hermanos, a pensar en lo que verdaderamente hace que nosotros lleguemos a ser el pueblo de Dios. Es decir, que estos pasajes, sobre todo este último que leímos, nos ayuda a entender que como pueblo de Dios tenemos que descubrir cuál es realmente, hermanos, el generador de lo que es el poder de Dios en nosotros como iglesia. Que en medio de un mundo, hermanos, que no tiene esperanza, veámoslo así, no hay esperanza, hermanos. Venga el color que venga, del partido político que venga, no hay esperanza para nosotros. Créalo, no hay solución. Solamente estamos escuchando una propaganda que viene a encantar los oídos de los ignorantes. La realidad es que no hay esperanza para el mundo. La única esperanza que Dios sembró hace 2000 años es que nosotros mantengamos nuestra confianza en Dios a través de la persona de Cristo Jesús. No hay otra, créalo. Si hubiera otra, con gusto la compartiríamos, pero no hay. Es decir que nosotros como iglesia podemos trascender si nosotros, hermanos, tenemos un acercamiento con Dios permanente. Y que nosotros como iglesia no podemos trascender si no hemos llegado a dimensionar que somos generadores del poder de Dios. Por eso hay dos grandes columnas para nosotros como iglesia, como lo es el poder y como lo es también la fe en Dios. Son generadores de lo que es la presencia de Dios con nosotros. Por eso el Señor Jesucristo, interesado en que nosotros como iglesia permaneciéramos en esa misma dinámica, les dijo a aquellos antes de su ascenso a la eternidad para estar en la presencia de su Padre, les dijo: pero recibiréis poder. Eso suena bien, pero ¿cómo lo vamos a entender? Nosotros somos un pueblo, como seres humanos, de señales, dice. Recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es precisamente lo que nosotros como iglesia estamos llamados a proclamar. Cuando nosotros revisamos con cuidado esto, hermanos, es muy sencillo evidenciar la diferencia entre el sistema del mundo y el sistema de lo que es la iglesia del Señor. Hay una gran diferencia. Y la diferencia está en los valores. La diferencia está en las acciones. La diferencia está en su testimonio. La diferencia está en esos principios que nos rigen, que nos gobiernan. Por eso nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, dice, para ir en ese nuevo formato de vida donde nuestros valores nos van a hacer marcar la diferencia con los que están en el mundo. Es cierto que aquí estamos, el Señor lo dijo con mucha claridad, están en el mundo, pero no son del mundo. Por eso no podemos ser igual que ellos, ni debemos pensar igual que ellos, ni debemos hacer las mismas cosas que ellos. Ahí es donde nosotros tenemos que dar testimonio con nuestras acciones, que se vea la diferencia. Eso es lo que va a ser el generador, hermanos, del poder de Dios en medio de la iglesia. Pero desgraciadamente es algo que ni nosotros como iglesia, y mucho menos el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pudieron entenderlo con claridad.
y jamás pudieron dimensionarlo. Y es necesario que en medio de estos tiempos que nos ha tocado vivir a nosotros como iglesia, podamos nosotros marcar la diferencia, hermanos, entre el mundo y la iglesia. Que la iglesia, en donde quiera que esté, estemos brillando, estemos dando testimonio. Que cuando la gente nos vea, que no necesitamos hablar, solo nuestra presencia marcará la diferencia donde quiera que lleguemos. Porque si eso no es así, entonces es muy cuestionable ese cristianismo en nosotros. Porque no debemos ser igual que ellos. Porque claramente la Escritura dice que Él nos sacó de las tinieblas para ponernos, dice, sobre su luz admirable, para poder dar esa luz en medio de ese mundo que está en tinieblas y que está en confusión. Pero hay algunos detalles, hermanos, que debemos conocer bien para poder nosotros descubrir eso que es lo que llamamos ahora como el generador del poder de Dios, a fin de ser realmente una iglesia de bendición en todas las esferas de la vida. Pero que podamos también nosotros, hermanos, como iglesia, descubrir ese elemento básico que nos ayudará a cumplir con la gran comisión de predicar el evangelio a todo el mundo. Pero esa prédica, hermanos, debe ir envuelta en señales y milagros extraordinarios. Hace unas horas platicaba yo con una persona que estamos evangelizando, y esa es la razón por la cual procuro verlo seguido, para recordarle la lectura de la Biblia, del libro de Proverbios, y qué te pareció el capítulo de hoy. Y dice, fíjate que tengo algunas preguntas, y siempre tiene comentarios, a veces muy positivos, a veces muy negativos, a veces dice, estoy en el limbo, no sé. Y yo le comentaba, fíjate que falleció, ya le platicaba del hermano, porque el hermano es egresado de la escuela del Tamatán como maestro. Él egresó de ahí, estudió con el hermano Teófilo Aguillón en aquella generación, fue maestro. Dice, sí, sí lo conocí, dice, pero a ti o a ustedes, ¿qué les preocupa si ya saben cuál es el destino? Ustedes no deben preocuparse por eso, o sí. No, le dije, no, pero siempre causa tristeza, causa dolor, nos duele. Sí, dice, pero pues él ya, como dicen ustedes, que en Dios ustedes son más que vencedores. Ese es el mensaje que debemos mandar al mundo. Esa es la seguridad que debemos proyectar a aquellos que están en tinieblas. Es necesario que nosotros caminemos en esos valores, en esos principios, como lo señalaba el apóstol Pablo. Para mí el vivir, lo gritaba Pablo con todos sus pulmones, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo diría que nosotros como iglesia del Señor, a lo largo de la historia, como que no hemos, hermanos, entendido bien ese concepto. ¿Qué es lo que diríamos nosotros? La esencia del verdadero aroma del perfumista divino, a fin de mantener en nosotros, en nuestro corazón, esa zarza ardiendo en medio de nuestra vida personal, así como en medio de nuestra vida familiar y en medio de nuestro ambiente como iglesia. Que arde el fuego del Señor, que la esperanza, esa llama de la esperanza se mantenga viva en nosotros, porque sabemos en quién hemos creído. Pero como que en términos muy generales, no personales, como que la iglesia ha perdido ese aroma, ha perdido ese perfume. Nos gusta mucho la motivación, como esta campaña que tuvimos, que los mensajes fueron muy motivadores.
fueron muy alentadores, pero a veces nos quedamos con el aroma del perfume, pero pronto se pierde, se va, y debemos mantener ardiendo, porque nuestra lucha es permanente, y creo que el diablo siempre ha demostrado que no se fatiga ni se cansa, que él anda como león rugiente buscando a quien aniquilar, a quien ir despacio, quitándole el gozo de la salvación. Y creo que esta falla, hermanos, que señalo, se debe al hecho mismo de no haber comprendido ese concepto de la revelación divina a favor de la iglesia. Así lo creo yo. Como que no hemos comprendido eso. Que pues diremos a esto, dice, si Dios es con nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? Es decir que si caminamos en esa dimensión y caminamos en esa dirección y caminamos en esa armonía de Dios, hermanos, no tendremos miedo a nada. Sí, como seres humanos vamos a pasar por esos altibajos emocionales, donde a veces vamos a andar muy tristes, a veces muy con el ánimo muy arriba, a veces, hermanos, muy confundidos, a veces muy animosos a servir a Dios, y a veces, hermanos, quizá frustrados, desanimados, como preguntándole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que esto o aquello? Somos humanos, pero cuando nuestra dimensión de fe está precisamente en este volumen que ya hemos leído, ¿qué pues diremos a esto? Dice Pablo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por ejemplo, hermanos, solo para darles un ejemplo, el pueblo de Israel o este pueblo judío, ellos fueron leales a sus rituales, ellos fueron leales a sus ceremonias, ellos fueron leales a sus sacrificios, ellos fueron leales a sus fiestas, ellos fueron leales a todo lo que la ley de Dios les pedía. Sin embargo, cuando uno lee al profeta Isaías, que Dios les dice al pueblo de Israel, eso es muy espantoso. Cuando Dios mismo le dice al pueblo de Israel a través del profeta Isaías, qué espantoso es esto: ya no me traigan ofrendas. Qué tremendo, ¿no? Ya no me traigan ofrendas, les dice, porque son ofrendas vanas. Me tienen cansados hasta el alma. Aborrezco sus fiestas, aborrezco sus holocaustos, los tengo aborrecidos. Todo eso que hacen, en lugar de agradarme, me ofenden. Oiga, qué tremendo que Dios les haga ese reclamo. ¿Por qué? Porque, como dice el dicho mexicano, no todo lo que brilla. Y esto es lo que nos da a nosotros un indicador de que ellos no lograron dimensionar exactamente el valor de tener la presencia de Dios con nosotros. Yo iré delante de vosotros, yo estaré con vosotros, yo seré su escudo. Y como que a veces todas esas promesas, que es la misma palabra de Dios, como que no logramos nosotros dimensionarla, valorarla, apreciarla y aplicarla en nuestras vidas como una vitamina que nos haga caminar siempre con certeza, siempre con confianza de que venga lo que venga, Dios siempre estará con nosotros. Por eso Dios dijo todo esto. Es tremendo cuando les dice: ya no me traigan presentes porque son vanos, son solo hojarasca. Ya no me traigan esas ofrendas, esos holocaustos, los tengo aborrecidos. Tremendo cuando Dios le dice: me tienen cansados, me tienen cansado el alma, aborrezco sus fiestas. No me agradan, en lugar de que me agraden, me ofenden con todo lo que hacen. Sí, porque ellos estaban cumpliendo con el ceremonial, con el ritual, como decía la ley. Pero el pueblo de Israel no entendió bien este elemento que era el generador del poder de Dios en medio de ellos.
Ustedes han de recordar las palabras de Moisés cuando hace un acercamiento con Dios y le dice: mira, Dios, si tú no vas con nosotros, yo no doy un paso más. Yo les pregunto en esta noche, hermanos, así haciendo un ejercicio aquí entre nos en familia, ¿siente usted la presencia de Dios de veras? Pero sea honesto. ¿Se siente la presencia de Dios aquí? Porque antes, ¿o será que Dios ha cambiado? Dígame usted. ¿Será que Dios ha cambiado? ¿Se ha vuelto más tibio? ¿Será que Dios, hermanos, ahora es indiferente a la necesidad nuestra? La misma palabra dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y todos los. Por eso es importante que nos volvamos a la presencia de Dios. Que no me falte, Señor, tu presencia. Que no me falte, Señor, tu amor. Cada día. Todos pueden fallarnos, pero tú, Señor, permaneces fiel. Esto es un elemento esencial, es el aroma de la iglesia. Porque si Dios es con nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Y Pablo usa una figura interesante como una metáfora hablando del Hijo. Dice, si no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora, ¿qué diría realmente Dios de nuestras ceremonias, hermano? ¿Qué dirá Dios de nuestras ceremonias, de nuestros cultos? ¿Qué dirá Dios de nuestras convenciones, de nuestros retiros o lo que sea? ¿Qué dirá Dios de todo esto que hacemos? La pregunta es, ¿se agradará a Dios de todos estos rituales que hoy hacemos? O tal vez nos dirá igual que el pueblo, estoy cansado de estas ceremonias. Aunque lo intentan hacerlo bien, no logro acomodarme, porque como que sí y como que no, como que estamos cantinfleando en nuestra vida de servicio a Dios. Y no hablo de todos, no puedo generalizar porque no puedo decir que todos, pero sí una gran mayoría que no quisiera ni siquiera estar aquí, que no hay ese entusiasmo ya en su corazón. Y es como el diablo comienza a trabajar en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Qué necesidad hay de ir? ¿Qué necesidad hay de estar? Como lo platicábamos el lunes. Y no se les olvide, hermanos, que los lunes de este mes de septiembre vamos a hablar de profecía. Vamos a hablar de la profecía bíblica. 4 o 5 temas vamos a hablar. Si usted quiere aprender, véngase los lunes, pero véngase temprano. Si no, pues sígale en sus fiestas. Pero va a ser muy interesante porque estamos confundidos. Estamos a veces interesados en que Dios nos acompañe, pero solamente a nuestros intereses. No encajamos en el formato que Dios diseñó precisamente para su iglesia. De nada sirve que nosotros nos sintamos muy a gusto, pero Dios dice, pero a mí me incomoda lo que haces, me incomoda lo que piensas, me incomoda tu actitud, porque esta presencia mía es el generador de todas las demás cosas. Es más, no hay necesidad ni de pedir. Cuando estoy en ese generador de la presencia de Dios, antes de que esté la petición en tu boca, yo ya la conozco. Y antes de que esté la súplica de dame o Señor necesito, el Señor dice, antes de que pidas ya te la doy, porque yo, antes de que esté la palabra en tus labios, yo ya la conozco. Pero ese generador de la presencia de Dios en nosotros provoca en nosotros, hermanos, un nivel de vida espiritual muy elevado, muy superior, que nos hace sentirnos, hermanos, confiados en que Dios siempre tendrá cuidado de nosotros. Si todo esto que hacemos, hermanos, es bonito y estamos bien entonados, hasta levantamos nuestras manos y esto es correcto, pero
Pero el pueblo de Israel hacía lo mismo. Ofrecía sacrificios, todos sus rituales, todas sus ceremonias eran como la ley decía, pero todo eso, aunque era bueno, no generaba eso que Dios quería hacer en medio de su pueblo. ¿Y sabe qué es lo que Dios quería generar en todos esos rituales? Que su presencia estuviera ahí. ¿Qué dice el salmista? En tu presencia hay plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo. Es un hecho, hermanos, que Israel, el pueblo de Dios, no entendió el gran papel que ellos jugaban al ser el pueblo exclusivo de Dios. Y se dedicó más a otras cosas, igual que todos los demás pueblos vecinos, en lugar de buscar aquello que era lo que generaba su verdadero propósito en la tierra. Hay una declaración divina y quiero que esto quede siempre marcado en su corazón y en su vida. Cuando Dios le habla al pueblo y le dice: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, Dios quiere la exclusividad, pero es una decisión que debemos tomar nosotros, cada uno de nosotros. Fue una transcripción, hermanos, que el apóstol Pablo lo sacó precisamente de Levíticos y lo dio a conocer a la iglesia para hacernos ver precisamente eso que es la esencia o el distintivo único que genera precisamente el poder de Dios y la gloria de Dios entre nosotros. Era lo mismo que para el pueblo de Israel, es que Dios estaría en medio de nosotros. El mismo Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, como ellos nos lo enseñaron a nosotros, cuando el Señor les dice: yo estaré con vosotros. ¿Cuándo? Dice, todos los días. ¿Hasta cuándo? Dice. Hermanos, esto no acaba hasta que se acaba, como dicen los comentaristas. Algunos están esperando que Cristo venga y hasta lo cantan, y yo también me uno a ellos, pero Él va a venir cuando Él quiera, no cuando nosotros queramos, porque el plan es de Dios y no va a terminar. Esto va, este es precisamente lo que se llama la misericordia de Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar muy alertas. Lo que sí les digo es que hay datos científicos que nos dicen que para el 29 de agosto del año 27, del 2027, viene un tsunami universal como el del arca de Noé. Y van a quedar pocos. Y hay señales de que hay una desesperación y una angustia. Todo esto que está el ser humano, hermanos, dando como indicadores, es precisamente los síntomas de que algo grave está por venir a la tierra, a la humanidad. Pero el Señor nos advirtió hace 2000 años y dijo: cuando ustedes vean estas señales, cuando usted sale una noche y ve el cielo estrellado, ¿sabe usted cuántas estrellas hay cuántas estrellas lo están cubriendo a usted? Cuando el cielo está estrellado, son 8000 estrellas. Cuéntelas. Cuéntelas. Inténtelo, hombre, cuando menos. No se quede con las ganas. Inténtelo un día contar las estrellas. Pero son 8000. Y dice: pero esto, dijo el Señor, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué debemos hacer nosotros? Dice: levanten vuestra cabeza, o sea, cobren ánimo, porque yo estaré con vosotros, yo cuidaré de vosotros. Por eso Pablo lo toma de esta manera y dice: si Dios es por nosotros, no es con nosotros, es por nosotros. Dios, nuestro Dios, no es un Dios de adorno para colgarlo en una repisa, para traerlo colgado en como un medallero, o traerlo en la cartera. No. Dios dice: yo estaré por nosotros, yo estaré por ustedes. Él no está solo de adorno, sino que es un Dios que se activa a cada momento de nuestra vida, en las buenas, en las malas, en la necesidad o en la abundancia. Dios estará siempre con nosotros para bendecirnos. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios por ello? Dios le dijo a su pueblo Israel: mi presencia irá con vosotros. ¿Y para qué es la presencia de Dios, hermano?
Dice, y les dará descanso. Díganlo conmigo, mi presencia, dijo Dios. Digámoslo fuerte, mi presencia irá con vosotros y les daré descanso. Es decir, que la diferencia entre las naciones paganas y el pueblo de Israel, así como la diferencia entre la iglesia y el mundo pagano, reside en un solo hecho, hermanos, un solo hecho. Y no en los rituales, no en el vestuario, no en el ceremonial, nada de eso, sino que la esencia de todo esto es que Dios habite en medio de nosotros. Esa es la esencia, que su presencia se haga sentir entre nosotros. Hoy viene una ola, aunque viene del sur, va a pegar. Generalmente las olas religiosas que vienen del norte pegan más fuerte, porque todo el mal viene del norte. Dice la Biblia, todo el mal viene del norte, pero hay un mal que viene del sur. Y ahora muchas iglesias evangélicas pentecostales se están haciendo mesiánicas. Ahora todos son descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. Dese cuenta ustedes. Pues si todos venimos de donde mismo. ¿O de dónde venimos nosotros? ¿De los extraterrestres? Todos venimos de ahí. Pero ahora dice que ellos son de las 10 tribus perdidas de Israel. Y ya todos con sus rituales, con sus listones, con sus, ¿cómo le llaman esto de arriba? La kipá, y el vestuario con los colores y con todo. Y ahí está el hermano Raúl ya. Y ustedes también igual, ya vestidos igual. Porque Jesús no era el Mesías, dice. Nos equivocamos. ¿Cómo es posible? Mire, lo que Pablo trató de enseñarnos son principios, son verdades para que no nos desviáramos, para que no hagamos difícil que nuestros rituales no nos engañen. Mire la confesión que hizo Pablo ahí. No se le olvide nunca, cuando esté medio tibio, medio, lea eso, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres, ¿dónde? Que Dios le levantó de los muertos. ¿Qué dice? Hermanos, es que ya no sé si creer o no. Cuidado cuando lleguemos a eso. Cuidado cuando la luz de Dios nos abandona, cuando su presencia no está en nosotros. Los demás son rituales. A quienes Dios, y lo dejo entre comillas, les ha permitido ir a esos lugares, hermanos, desconocidos para nosotros, porque he escuchado testimonios ahora de gente que Dios la llevó al cielo y que vieron esto y que vieron lo otro. A otros fueron llevados al infierno y regresaron y tuvieron revelaciones, y uno se queda sorprendido, porque algunos dicen, pues yo vi a muchos hermanos de la iglesia. Otra hermana estaba dando su testimonio la semana pasada y decía, yo fui al cielo y vi a muchos hermanos de la iglesia, pero a muchos que yo creí que iba a ver, no los vi ahí. Y es interesante que nosotros no nos desviemos de ahí. Es importante que la presencia de Dios esté avivada en nuestras vidas y en nuestros corazones. Dios habitará en medio de su pueblo. Ese era el distintivo único que marcaría la diferencia y que les daría poder, que les daría seguridad y que les daría fortaleza en medio de un mundo malo, en medio de un mundo cruel. Y era que Dios habitaría en medio de ellos. Sin embargo, vuelvo a repetir, como que el pueblo de Israel no dimensionó bien, y eso los llevó a la desgracia y los llevó a la ruina muchas veces, por todo esto que hemos leído en la Escritura. Es decir, hermanos, no se nos olvide que la clave para que la gloria de Dios brille en nuestros corazones es que la presencia de Dios esté entre nosotros. Sintamos la presencia de Dios. Su presencia es real. Una vez invitamos a una persona muy intelectual allá en Tampico cuando era estudiante. Era un maestro egresado de una de las escuelas más respetables. Era un excelente maestro, pero con muchos problemas de identidad.
Era un maestrazo, era mi maestro en la escuela. Pero él tenía el problema, él nos veía a algunos muchachos de ahí de la escuela cuando estábamos estudiando la carrera de ingeniería, y nos decía, generalmente se dirigía conmigo y me decía: oye, Oviedo, yo te noto muy diferente, te noto muy ordenado, muy tranquilo, como que no como que se te resbala todo, sino como que no tienes temor a nada. Y yo no puedo dormir, mira el cigarro, cómo tengo mis dientes, cómo tengo mis manos, todos de la nicotina, y toda la noche me la paso tomando, casi no duermo, tengo miedo, no sé a qué es el problema. Las mejores clínicas están a mi servicio, los mejores médicos, pero por más revisión que me hago, me dicen que no tengo nada físicamente. Mi problema es algo más delicado y no sé cómo. Y un día, hermanos, yo ya no hallaba cómo ni por dónde entrarle, porque todo lo argumentaba. Era un intelectual, era un científico él. Y le dije: pues no me queda otra, ¿por qué el domingo no va a la iglesia? Y todo es, como usted ya lo sabemos. Dije yo, ojalá y predique el pastor, ojalá no vaya a predicar a alguien más, porque ya ve cada loco que sale en la predicación. Y a mí me interesaba que él estuviera, y yo le tenía mucha confianza a mi pastor, el hermano Arturo Reyes Martínez, que era mi pastor en ese entonces al estar allá. Y tocó que él predicaba, el hermano, y llegó él muy ordenadito y muy perfumadito. Lo llevé, lo sentamos y le dije a aquellos: no vayan a faltar porque va a venir el profe, el ingeniero. Ya era un doctor, tenía doctorados en Europa, doctorados en Inglaterra, era muy bien preparado, una familia muy rica. Llegó y se sentó, escuchó todo muy bien, observando con mucho respeto. Y yo sé que me decía: oye, ¿y hasta cuándo se acaba esto? Porque ya llevo mucho. Sí, le dije: aquí no son como las misas, aquí tarda mucho, le dije. Y algo a lo que yo voy a hacer referencia, hubo muchos comentarios, pero hubo algo a lo que él llegó. Dijo: mira, todo me gustó. Me gustó el entusiasmo que tienen todos para cantar y cómo se unen las voces de la gente adulta con la gente joven, y oía las voces de los niños y todo se fusionaba en una inteligencia muy interesante. Me sorprendió. Y todo estuvo muy bien lo que habló el señor ministro, me gustó, todo muy bien. Y todo iba bien. Me dice: pero hay algo que me impresionó. No, pues no pasó a aceptar a Cristo ese día, pero me dijo: hubo algo que sí me impresionó. Le dije: a ver, ¿qué es, ingeniero, lo que te impresionó? Dice: desde el momento en que yo puse un pie adentro de ese edificio, sentí una extraña presencia en todo mi cuerpo, desde la cabeza hasta la planta de mi pie, una presencia que jamás había yo experimentado. No sé qué sea, pero sentí tanta paz, sentí tanta armonía en mi cuerpo, como que, y él comenzó a dar su explicación muy natural. Dice: como que todo lo negativo comenzó a ser controlado por todo lo positivo, dice. Le digo: eso es la presencia de Dios que está en nosotros. Digo: pues desde que llegué la sentí. No sé cómo explicarlo, pero sentía hasta ganas de llorar, y yo soy muy difícil que llore. Eso sí me convenció, créelo, eso no lo puedo negar, porque eso yo lo experimenté. Y hermanos, eso es lo más importante. Nuestros ceremoniales pueden ser bellos, nuestros cánticos pueden ser hermosos, nuestras voces pueden ser muy distintivas, pero si la presencia de Dios no está, ¿de qué sirve? Somos como metal que resuena, címbalo que solo ruido y escándalo. Pero ¿qué de mi presencia? Cuando su presencia está con nosotros, ese es el generador de todas las bendiciones en nuestra vida. Que su presencia de Dios esté en nuestra casa, esté en nuestra iglesia, esté en nuestro diario vivir, esté donde nosotros vayamos, porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es lo que Pablo quería enseñarle precisamente a la iglesia que estaba en Roma.
Yo creo, hermanos, sinceramente que esto que Pablo nos dice está más claro que el agua. ¿No les parece a ustedes? Tal vez el error de ellos, como el de nosotros, es el que a veces no valoramos realmente esa revelación divina. Por eso ellos, hablo yo del pueblo de Israel, tuvieron que sufrir tantas calamidades, tuvieron que enfrentar tantos momentos difíciles y amargos que muchas veces los llevaron al exilio y fueron humillados, y muchas veces estuvieron al borde del exterminio como pueblo, porque nunca valoraron esta bendición y ese distintivo único que los hacía diferentes a todos los demás naciones. Y a nosotros, hermanos, creo que nos pasa todo esto. Estamos viviendo con tanta violencia, con tanta crueldad, tanta miseria, tanta pobreza, y uno se pregunta por qué. Y es eso, porque no hemos aprendido a valorar la presencia de Dios. Vamos a un pasaje, solamente esto y ya termino. Primera de Samuel, por favor, si son tan amables, en el capítulo 8, verso 7. Les dije Primera de Samuel, capítulo 8, verso 7. ¿Lo tienen? Y dijo Jehová a Samuel, ¿estamos bien? ¿Qué le dijo? Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Oiga, qué tremendo, hermanos. Miren, hermanitos, no me cansaré de decir esto porque debo decirlo, estoy comprometido a decir la verdad. Como pastores estamos llamados a incomodar a los que están cómodos. Ese es nuestro deber. A veces nosotros le damos más valor a las cosas que son transitorias que a aquello que permanece. Por eso Jesús les da una revelación y dice: mas buscad primeramente. Yo valoro mucho lo que estos muchachos hacen al estar aquí. Miren, por ejemplo, aquí está. ¿Usted cree que no es cansado de estar aquí escuchando a este gritón y él ahí tranquilo, haciendo que el aroma de la predicación? Es cansado. Él pudiera estar así como ustedes, descansando, pensando no sé qué cosa. A los muchachos que vienen y tocan, a los que vienen a servir, a ustedes que vienen, como los que vienen los lunes. Oye, eso yo lo valoro. Imagínense cómo lo valora Dios. Aquí vengo a tocar la base y me voy rápido. El diablo a veces nos lanza y nos tiene ya en 3 bolas, 2 strike, y viene decidido a acabarnos, pero viene una recta. Pero si la presencia de Dios está con nosotros, aventamos el bat y aventamos un jonrón. Y el diablo dice: bueno, ¿y este cómo le atinó? No le atinamos. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando nosotros honramos a Dios en todo lo que hacemos, Dios honrará su palabra en nosotros. Pero cuando nosotros descubrimos que la esencia es buscar la presencia de Dios, esta se busca, esta no llega por casualidad. Estoy orando para que Dios me conceda un buen esposo, dicen algunas. Mira. Así no llegan así. Tenemos que buscar. ¿O qué dice la Biblia? El que haya esposa, pues aquí me encontré con esta y pues fue la única que me dijo que sí. Hicimos boronas y amasamos la masa y ahí salieron estos 4 o 5 huercos de ahí. Pero no es así. Hay que buscar, porque el que busca halla. Llegan las oportunidades y las dejamos pasar. Yo no dejé pasar la mía. Aquí la tengo todavía, un poquito desgastada ya. Ella iba a dejar pasar la oportunidad de este príncipe, pero yo me aferré. ¿Te acuerdas? Ella me iba a decir que no, si es terca, hasta la fecha no cambia. Pero yo no, si yo ya te soñé que ya nos íbamos a casar. ¿Cómo? Dijo.
Sí, 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 sí. No creas que yo soy como los de Abasol. ¿Quieres ser mi novia? Si no, para buscar otra de volada. Nada de que dame 15 días. Esta sí me dio el trono de eso, ¿verdad? 15 días me pediste, Shole. ¿No te da vergüenza todavía? Fíjese, todavía no se arrepiente. A lo que voy es a esto, es que tenemos que buscar las bendiciones de Dios. No, hermano, pues no, esas se buscan. El que busca halla, el que toca. Tenemos que esforzarnos. Las bendiciones de Dios no son un regalo ni se ofertan, se buscan, se alcanzan. El pueblo de Israel estaba despreciando a Dios y le dice Dios a Samuel: Samuel, no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo, hermanos? Hemos hecho lo mismo con Dios. El pueblo quería un rey como las demás naciones vecinas. Y Dios le habla a Samuel y le dice: no te pongas triste, es a mí a quien ellos están despreciando y no a ti. Ese es el momento, hermanos, más triste para todo el pueblo de Israel. ¿Usted cree que Dios no se da cuenta de nuestras malas actitudes? Le dice al corazón, Dios le dice al corazón de Samuel: Samuel, no te pongas triste, viejo. No es a ti a quien desprecian, es a mí. Es a mí. Es el momento más triste para el pueblo de Israel ante esta lamentable decisión que, como todos sabemos, lo llevó precisamente a su desgracia. Porque Israel pidió rey y despreció a su Dios, que era el generador de su vida y que era el poder de Dios para ellos. A donde quiera que vayamos, su presencia irá con nosotros. Podemos tener todas las cosas, pero si Dios no está con nosotros, ¿de qué sirve? Pregúnteme. Yo he oído mucho esa frase desde que comencé el pastorado, que ya tengo algunos añitos, desde 1990, pues ya son 32 años casi. No, hermano, ahora que me jubile voy a servir a Dios. Va a verlo. No, si no me va a sacar de ahí ni con perros leoneros. Se jubilan y reciben buenos y nunca cambia eso. Hermanos, ahí le encargo que ore por mí para que Dios me dé un trabajo. Les da el trabajo y no vuelven. ¿Usted cree que Dios no ve esa actitud? ¿Se acuerdan de uno de esos personajes clásicos de la Biblia que se llamó Jacob? Jacob se llamó. ¿Cómo se llamó? El hermano de Esaú. Cuando iba huyendo como un sinvergüenza por haber engañado a sus padres, a su padre, y juntamente con su mamá hicieron esa jugada chueca y le robaron la primogenitura a Esaú. Iba huyendo, pero en esa huida Jacob reacciona y le dice a Dios: Señor, es la única forma en que voy a salvar mi vida y la vida de mi madre, y voy a causarle menos dolor a mi padre. Pero Señor, a donde vaya. ¿Se acuerdan de ese momento cuando dice: si tu presencia va conmigo y tú me bendices, a donde yo vaya, te prometo que el diezmo, hermanos, no lo pide Dios. El diezmo es un generador que Dios puso en nosotros para depender de las provisiones que Dios da, porque así lo estableció Dios. Porque el diezmo no fue algo establecido por Dios, fue algo que nació en el corazón de los buenos hombres como Abraham, que cuando vio a Melquisedec, el rey de Salem, le ofreció el diezmo. ¿Quién se lo pidió? Es algo voluntario, pero algo que genera en nosotros prosperidad, bendición y sobre todo la presencia de Dios. No solamente hablo de lo económico, hablo de que tu presencia me acompañe y me hace regresar con bien a la casa. Señor, hago pacto contigo. Eso ya hablé con ustedes sobre los pactos y compromisos que debemos hacer. Son voluntarios, nos traen a nosotros más beneficios que a Dios. Pero es necesario que nosotros entendamos
que esto es buscar que la presencia de Dios no se aparte. Allá donde iba este sinvergüenza de Jacob, Dios lo bendijo, lo prosperó, lo cuidó y lo hizo regresar con bien. Y cuando regresó en el momento de Dios, en el compás de la voluntad de Dios, su hermano Esaú lo estaba esperando con los brazos abiertos para decirle: mira, todo esto es de nosotros, te estaba esperando. No, hombre, ya olvídate de lo pasado. Comencemos de nuevo, porque Dios cumplió su palabra, porque Él también cumplió su palabra. Si nosotros descubrimos esta esencia, hermanos, podemos entender que Dios siempre será bueno y será Dios de misericordia para con nosotros. Israel comenzó a caminar con su Dios cuando Moisés los llevó a esta aventura. Por eso Moisés le dice: si tú no vas con nosotros, entonces nosotros no vamos a ningún lado. Esta noche dígale a Dios: Señor, si tú vas conmigo, si tu presencia va conmigo, Señor, yo voy adelante a donde quiera que me lleves. Disculpen que haga esto, disculpen, les pido disculpas, porque eso ya uno de viejo repite uno cada rato lo mismo y ni cuenta se da. Pero cuando nosotros salimos a pastorear la primera iglesia, corrígeme, Sol, si estoy mal, pero pues tú tenías 32 años menos. Raúl, ¿cuántos años tendría? ¿Unos 4 años? ¿5? ¿6 años? Merari, 7 años. Dina, 3 años. Y salimos de la casa de Linares, una casa que nos costó hacer tanto, hermanos. Una casa muy cómoda para nosotros. Parecían alberca los cuartos de mis hijos porque estaban así con desnivel. Un patio grandísimo. Y Dios nos llamó a salir a la aventura con Dios. Y había muchas voces, porque siempre vamos a oír voces. De eso ya hemos platicado. Como David, cuando iba a enfrentar al Goliat, oyó muchas voces que le decían: estás loco, ese hombre es un guerrero desde su juventud, ¿qué te andas acomodando? Si siempre va a haber eso. A ella le decían, tenía 16 años trabajando como maestra ahí cerquita de la casa, y por sus estudios pronto le iban a dar otro nivel de trabajo. Le decían: estás loca, Chule, ¿cómo vas a dejar esto a irte a la aventura con Raúl? Pues que se vaya él. Pues no, tengo que irme con él. Pero el seguro, la garantía del seguro para tus hijos, no lo hagas por ti, hazlo por tus hijos. No, nos vamos a ir. ¿Qué nos llevamos? Una van que compré, que me costó $1,000 ahí en Texas. El muchacho me la ofertó, una van blanca, cargada de un colchón, creo nada más, una pequeña estufa de parrilla así chiquita, y dejamos sala, comedor de 8 sillas, dejamos las recámaras, dejamos todo ahí. Y le dijimos a un hermano que no tenía dónde vivir, le dijimos: hermano, por favor, véngase a vivir a esta casa, se la vamos a dejar amueblada con cocina y todo, usted solamente cuide la vida de él, nosotros nos vamos a la aventura. Y nunca más regresamos a esa casa. Y mire dónde estamos. Si usted me pregunta cómo le hizo, no sé. Lo que sí sé es que Dios tiene 1000 maneras de resolver nuestro problema. Cuando se cierran las puertas, Dios abre portones. Cuando el enemigo se levanta, dice: yo estoy con vosotros, tranquilos. Por eso Pablo nos motiva y nos dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? Hermanos, en Cristo nosotros somos más que vencedores. No se desanimen. A veces tenemos que intentar cruzar el Jordán y están las tempestades, los problemas difíciles, pero Dios abrirá camino para nosotros. A veces sentimos que estamos solos, que todos nos han dejado, que todos nos han abandonado, pero Dios dice: pero yo estoy aquí contigo, siempre te ayudaré.
y siempre te sostendré. No temas, no temas, adelante. Yo abriré camino de bendición para ti. Cierre sus ojitos y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Porque al caminar cada día, cada semana, cada mes, cada año, sentimos tu presencia que va con nosotros. Al igual que al pueblo de Israel, tú querías ser su escudo. Tú querías ser un muro protector. Tu presencia es el generador de muchas bendiciones. Pero ellos como pueblo nunca dimensionaron, nunca imaginaron que ese era el secreto. Por eso ellos despreciaron. Ellos prefirieron mejor el tabernáculo. Por eso Pablo escribe al pueblo de la iglesia y le dice: ellos se sentaron a comer y a beber y después se levantaron a jugar. Esto quiere decir que preferían hacer todo tipo de cosas que parecían buenas, pero despreciaron lo principal, que es la presencia de Dios con ellos. Y Dios sabe que esto es lo más importante. Pero el diablo, que el Señor lo reprenda, también sabe que ese es el generador de vida en medio de nosotros como iglesia. Que cuando nosotros dimensionamos la presencia de Dios, esto será el generador de una bendición permanente en nuestras vidas. Dios, anhelamos tu presencia cada día. Necesitamos de ti cada momento. ¿Quieres estar conmigo de pie y cantar esta bella alabanza que va a cantar Aarón con el grupo? Este distintivo, hermanos, lo llevemos siempre. En nuestra vida, en nuestro corazón. Esta es la garantía, hermanos, el distintivo. Cada momento de mi vida, cada momento de mi vida, Señor. no necesito más, Aún necesito más de ti, Señor. Puede faltarme el amor de un gran amigo, puede faltarme la comprensión de un buen hermano, puede faltarme una mano en el momento de aflicción, pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia. Que no me falte, Señor, tu presencia. Que no me falte, Señor, tu amor. Cada momento de mi vida No necesito más, aún necesito más de ti, Señor. Puede faltarme el amor de un gran amigo, puede faltarme la comprensión de un buen hermano, puede faltarme una mano en el momento de aflicción, pero que no me falte, pero que no